empatía, integridad, apego, aprobación, armonía, honestidad, humildad, concentración, templanza, tolerancia, motivación, felicidad, firmeza, fortaleza, autonomía, honorabilidad, optimismo. Y bueno, puedo seguir leyendo todas estas emociones positivas. Ahora vamos con las negativas, que pues doblan o triplican a las positivas, y las cuales pues toman control sobre nuestra vida, sobre nuestra voluntad en esa área de la mente, que es donde se sostienen las luchas, que es donde el enemigo toma una gran ventaja. Al enemigo le conviene que nosotros simplemente nos emocionemos. Hoy día hay mucha emoción y ignorancia a la vez, desconocimiento de lo que realmente Dios quiere. Por eso es que, mi hermano, cuando vienen pruebas, cómo se entristece el alma, cómo se entristece, cómo cambia nuestro semblante, cómo cambia en nosotros nuestra actitud. Podemos mirar un cambio tremendo en una reacción, en cosas que no entendemos. Y voy a poner unos ejemplos ahorita. Así que emociones negativas, mire, voy a dar una lista y rápidamente porque son muchísimas y las más comunes, aunque todas participamos. Tristeza, melancolía, abandono, aburrimiento, abuso, amargura, angustia, agresión, agobio, ansiedad, vacilación, fastidio, venganza, vergüenza, vacío, hostilidad, humillación, temor, terquedad, terror, traición, lástima, manipulación, menosprecio, mezquindad, miedo, molestia, fastidio, fobia, fracaso, frustración, furia, soledad, rencor, rabia, recelo, preocupación, prepotencia, pesimismo, incongruencia, pena, pereza, pesadumbre, odio, enfado, engaño, estrés, indignación, inestabilidad. El apóstol Santiago habla acerca de esta parte, de que el hombre de doblado ánimo, alguien que es inestable, no permanece. Hablábamos acerca hace unos días de la levadura de Herodes, de la cual habla la palabra, y decíamos que Herodes pues creía, escuchaba con buen agrado a Juan el Bautista, pero cuando le bailaban o le presentaban un show, hermano, pues cambiaba. Entonces hay personas así, era una persona inestable, aun cuando creía y escuchaba, dice la Biblia, de buena gana a Juan el Bautista, y lo tenía por un hombre, y en cierto modo pues había una preferencia, pero cuando bailó la hija de aquella persona, de aquella mujer de la cual era esposa de su hermano, pues cambió y le pidió la cabeza de Juan y decapitó al apóstol Juan. Entonces una persona que al son, como lo dicen, que le tocan, baila. Esto es una parte de cuando la gente está en desaliento, una inestabilidad emocional, de doblado ánimo. Ahorita se siente bien porque oraron, sintió, lloró un poquito en la iglesia, en el templo, y de repente ya no quiere ir a la iglesia, y de repente pues ya siente fastidio, bueno, y una infinidad. Esto es, hermano, lo que estamos hablando, que el Espíritu Santo, esto es lo que impide que se desarrollen los frutos o el fruto del Espíritu. Es bien claro aquí esta parte. Entonces Dios quiere que dominemos precisamente las emociones, porque son las que se anteponen a la voluntad. Bueno, yo quiero servir al Señor, mi voluntad, mi deseo es servir al Señor, y la gente se compunge, pero no puedo, mire qué me pasa. Y más cuando vienen las pruebas de alguna enfermedad, o pruebas precisamente por una mala decisión de la persona, porque tiene un carácter difícil. Aquí es donde, en esta área, vuelvo a repetir, ¿verdad?, que el subconsciente y el inconsciente está cargado, y aquí el enemigo toma ventaja. Todo lo que la función del Espíritu Santo es que quiere limpiar, corregir, reorientarlo en todo lo que le fue sembrado desde su infancia a través del tiempo, y que ahora en el tiempo presente pues es la identidad, que es el fruto, un fruto pues que no es agradable, que va opuesto a lo que Dios quiere para el ser humano, que ha sido redimido, que ha sido llamado, que ha aceptado, que dice estar en el reino de Dios. Pero es necesario este proceso del nuevo nacimiento. El creyente debe de colaborar con el Espíritu Santo. Voy a contar una historia, hermano, que se encuentra allá en el libro de Génesis, hermano.
Muy conocida, por cierto, aquella historia de los hermanos de José, de cómo, para que podamos entender, hermano, puse la historia del rey David en la enseñanza pasada, de cómo el rey David, andando en depresión, era un hombre guiado bajo el Espíritu de Dios, que aun cuando estaba en angustia, que aun cuando andaba en persecución el suegro, y aun cuando estaba hambriento, y aun cuando estaba cansado, fatigado, ¿verdad? Nunca perdió la cordura. Nunca. Entonces notábamos la diferencia entre Saúl, el cual era dirigido por la carne, que aún mirando, que aún escuchando, no podía absolutamente es dominar los deseos, los impulsos de su carne. No así el rey David, que era todo lo contrario a él. Allá en el libro de Primera de Samuel, capítulo 22, verso 2, nos habla la Escritura y nos dice qué fue lo que sucedió, qué fue lo que aconteció, que se juntaron 400 hombres en amargura de espíritu, hombres con aflicción en su alma, hombres, hermano, inestables, hombres, hermano, en depresión, en tristeza, en soledad. Bueno, y fíjese bien cómo David tenía la capacidad, andando en angustia, en prueba, en dolor. Decíamos que el Salmo 40 habla acerca de cuando el Señor pacientemente dice: esperé a Jehová y él oyó mi clamor, se inclinó a mí, me hizo salir del pozo de la desesperación, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Todo fue un entrenamiento que adquirió aquel siervo. Pues vamos a hablar, hermano, de otro personaje, hermano, muy, pues, con mucho testimonio, que fue José, hermano. Y pues quiero marcar la diferencia entre José y sus hermanos, y cómo afecta y por qué es sumamente importante, y cuántos años puede afectar una condición de no ser purificado en el espíritu, de no ser sanado en esta área. Entonces no debemos de confundirnos y debemos de aspirar, porque tenemos el acceso a través del Espíritu de Dios. Una vez que aceptamos nosotros servir al Señor, una vez que reconocemos, una vez que hemos decidido nosotros: Señor, yo quiero ser tu siervo, yo quiero servirte, y cuando acepta, entonces debemos de poner los pies sobre la tierra, que es todo un proceso. Así que el capítulo 37 de Génesis, quiero hablar. Esta es una parte, hermano. Dice, capítulo 37:4, dice: viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían. Fíjese bien las palabras. Y no podían hablarle pacíficamente. Cuando hay aborrecimiento, cuando hay enojo, cuando hay amargura. ¿Por qué? Porque simplemente su papá los prefería a José. Y después en el verso 5 dice: y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle. O sea, iba en aumento aquel sentimiento. Fíjense bien cómo fueron dominados, o claramente la Escritura nos dice cuando alguien, estoy basando esto, hermano, para certificar lo que estoy diciendo, como estos mismos hermanos de él, dice, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía, simplemente por un sueño, porque no aceptaban lo que estaba hablando acerca de este sueño. Y él les dijo: oíd ahora este sueño. Verso 6 del capítulo 37. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros, o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más, o sea, más a causa de sus sueños y sus palabras. Ya en el verso 11, pues ya le contó que no solamente sus hermanos, sino que también su padre y sus hermanos, dice, también harían esto. Pero en esta escritura dice: ¿qué sueño es este que soñase? Dice el verso Dios: ¿acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti?
Mire verso 11, y si sus hermanos le tenían envidia. Mire lo que causa la envidia, hermano, no reconocer. Y eran hijos de Dios, habían sido instruidos, habían sido circuncidados y eran sumamente celosos de esto, de este proceso que habían llevado. Así que, pues ustedes conocen la historia, ¿verdad?, de cómo conspiraron después. Ellos eran, ellos administraban el ganado de su padre, que eran ovejas. Su papá los llevó a pastar las ovejas, les mandó, y ellos dijeron, era la costumbre, ese era el trabajo de ellos, de llevar el rebaño. Entonces su padre mandó a José, y conoce el relato, ¿verdad?, que ellos pensaron matarle, engañaron, o sea, todo lo que había en estos, fíjense bien, son patriarcas, hermano. Pero ahí está la grandeza y la bondad de Dios. Pero yo lo que quiero resaltar es esta parte de cómo, aún después de mucho tiempo, hermano, José era de 17 años cuando estaba relatando esta parte. Mire, capítulo 37, verso 2. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. Estas mujeres tenían sus hijos, eran sus medios hermanos, por eso aquí aclara, dice, hijos de Bila, y estaba con los hijos de Silpa, simplemente eran hijos del papá, pero su mamá de José y Benjamín, a Raquel ya había fallecido. Entonces eran diferentes su mamá. ¿Y a qué voy esto? ¿Por qué? Porque dependiendo cómo eran estas mujeres y qué fue lo que les sembraron a estos hombres, pues era lo que manifestaban, más lo que habían adquirido ellos, pues durante su crecimiento. Entonces José duró, hermano, en este entrenamiento difícil. 13 años pasaron desde que él se presentó delante de Faraón. Cuando fue llamado delante de Faraón, pues ya habían pasado 13 años. Capítulo 41, verso 46. Era José de edad de 30 años. Allá cuando iniciamos el 37:2 dice que José era de 17 y 13 años eran 30 años de adiestramiento, de prueba. Fue tentado, sirvió a Potifar, el que lo compró, después la mujer quiso que durmiera con ella, fue acusado injustamente, duró en la cárcel, pero en todo ese proceso pues era administrador, y dice la palabra de Dios que Dios era con él. Entonces notemos esto, pasaron 13 años. Después, hermano, cuando los sueños y está en la cárcel, pues José ya estaba desesperado. Ya fue cuando anunció el faraón, tuvo sueños de las vacas gordas, de tiempo de abundancia y tiempo de hambre que iba a venir. Entonces, la historia relata, ¿verdad?, de cómo fue sacado de la cárcel porque interpretó los sueños del copero y el panadero. Entonces Faraón lo manda a llamar porque Faraón tiene un sueño precisamente de los tiempos de abundancia y de escasez. Entonces ya conocemos la historia, pero lo que yo quiero resaltar es la mentalidad, que a pesar de todo este tiempo y que habían deseado mal y que aborrecían, dice la Escritura, y que tuvieron la intención de matar a José simplemente porque no estaban de acuerdo, porque no le reconocían, simplemente porque pues le caía mal la preferencia de su padre hacia su propio hermano. Entonces capítulo 45 dice, fue cuando ya José se da a conocer todo el proceso, hermano, pues es conocido, pero yo lo que quiero ver es este tiempo en que ya habían pasado 13 años más 7 años, hermano, de abundancia, eran 20. Entonces, dice el capítulo 45, hermano, de que ya José ya no podía contenerse, hermano, y delante de sus hermanos. Así que en el capítulo 45, verso 5 dice, ahora pues no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida
me envió delante de vosotros, porque ahora estaban arrepentidos y ellos tenían temor de que